Muy bien, amados hermanos, ¿cómo están? Qué bonito es adorar a nuestro Dios. El Dios de la Biblia, el soberano, el Señor del cielo. Qué bonitos cantos inspirados para adoración a nuestro Dios. Y amados hermanos, quiero decirles que es un gusto poder estar delante de ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y aunque ahorita no podemos estar todavía juntos aquí en el templo, hay disposiciones en las cuales se alarga, me parece, hasta el 30 de junio lo que es la cuarentena, que decíamos por ahí con algunos hermanos, pues entonces ya no es cuarentena, porque ya pasamos los 40 días. Aunque por ahí se dice que cuarentena no tiene que ver con 40 días, sino con un espacio de resguardo, de aislamiento. Y de modo, hermano, que no nos podemos ver aquí, estrechar nuestras manos, abrazarnos, pero estamos unidos en espíritu, en propósito. Y yo quiero invitarles que sigamos todavía este mes. No tenemos fecha aún para regresar a las instalaciones, pero lo que sí es que vamos a seguir ministrando por medio de las redes sociales. Usted puede consultar más tarde el video en Facebook, aquí mismo, o en YouTube. Hay algunos mensajes que los escribimos, perdón, los editamos para audio y los enviamos a WhatsApp. Así que por si acaso algo no escucharon en el mensaje o en los cantos, hay una repetición por ahí, pero les animamos a todos de que hagan todo su esfuerzo para que en punto de las 11:30, todos los domingos nos reunamos, porque es el tiempo unidos en espíritu, en adoración a nuestro Dios. Pudiéramos grabar los cantos y grabar la predicación y solamente ponerlos ahí, pero la intención, mis amados hermanos que nos están escuchando y viendo, pues es de que podamos estar en vivo todos y hasta donde las redes sociales nos permitan hacer esto. Y bueno, el tema del mensaje del día de hoy tiene que ver con nuestra serie que estamos abordando. Es la serie acerca de la familia. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el legado que como padres están dejando a sus hijos? ¿Cuál es ese legado que están dejando? No me estoy refiriendo solamente a padres con hijos pequeños en casa o con hijos adolescentes o hijos casaderos, sino hasta con hijos casados, con hijos quizás hasta con hijos que ya son hasta abuelos, pues. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué es aquello en lo que están invirtiendo diferentes recursos para dejarle a sus hijos, para heredarles? Aunque hoy se dice que ya casi no podemos heredar mucho, la situación económica es tan fuerte. Digo, porque heredar siempre piensa uno en términos de algo material. Por eso cuando preguntamos, ¿qué vas a heredar a tu hijo, a tu familia? ¿Qué legado le vas a dejar? Regularmente escuchamos como un terrenito. Estoy ahorrando para un terrenito. Estoy ahorrando y trabajando para que esta casita que estoy haciendo un día va a ser para mi hijo o para mi hija o etcétera. Entonces cada quien anda pensando materialmente aquello que sabe que no va a ser para siempre de uno, entonces lo tiene que dejar a alguien más y se invierte mucho tiempo, se invierte en recursos, etcétera. Otros quizás digan, no, hermano, fíjense que no. Yo creo, me parece que no vamos a heredar a nuestros hijos algo material, eso de las casas, eso de un terreno. No, hermano, no tengo para eso. Con que tenga su carrera y con que estudie y tenga un buen trabajo, yo habré dejado un legado a mi hijo, habré dejado una herencia. Y son respuestas que comúnmente decimos. Bueno, a veces se dicen con las palabras, a veces los hechos demuestran eso.
¿Queremos saber qué es lo que pensamos? Evalúa qué es lo que hacemos. ¿Quieres saber qué hay en el corazón y en el pensamiento? Las acciones demuestran qué es lo que se piensa, qué es lo que se tiene en el corazón. Entonces, por eso digo que siempre cuando pensamos en un legado, en dejar alguna herencia a nuestros hijos, tiene que ver en asuntos materiales, en asuntos de carrera, en asuntos de cosas físicas que podamos dejar para un bienestar. Y me parece que, pues en parte sí, pero hay algo que es mucho más importante, que sería el mejor legado, que sería la mejor herencia que nosotros podemos dar a nuestros hijos. ¿Y cuál es esto? Es la fe. Pero no la fe en cualquier cosa, porque hoy dicen que ten fe en lo que sea, pero ten fe. No, no es así. El legado que debemos dejar a nuestros hijos es que tengan fe, pero fe en el Señor Jesucristo. Porque en el Señor Jesucristo vamos hacia Dios. En el Señor Jesucristo estamos con Dios. Así que el mejor legado y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la fe. Ahora, cuando me refiero a la fe, no me refiero a una aceptación mental de una religión que estamos desarrollando. No me refiero solamente al concepto de conocimientos que están acá, sino cuando me refiero a la fe, me refiero a transmitir la fe en asuntos de práctica, praxis, que nosotros como padres, si vamos a transmitir fe, vamos a delegar fe a nuestros hijos, vamos a heredar eso a nuestros hijos, tienen que ser por medio de actos, de actitudes, comunión, servicio, oración, lectura de la palabra, visitación, evangelismo, discipulado. Mucha cosa práctica tiene la fe. Fe en Jesucristo no es un conocimiento de algo que dice la Biblia. No, fe es práctica. Desde luego que descansa en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no hay conocimiento, pues no hay un proceder. De manera que, mis amados hermanos, yo quiero compartirles durante esta mañana la importancia de que transmitamos la fe a nuestras generaciones. Se está perdiendo mucho esto. Y tenemos que transmitir la fe no solamente de palabra, no solamente en sentido de conocimiento, sino en sentido de práctica, porque estamos perdiendo la transmisión de la fe. Precisamente ayer platicábamos con algunos hermanos en el instituto anoche y decíamos, ¿dónde están aquellos tiempos donde se veía la iglesia avivada y con fuerza y integrados a la misión y al evangelismo? ¿Dónde está? Pues no está, será una generación. Y no estoy seguro, pero probablemente lo que faltó es la enseñanza, la escuela, el delegar, el heredar la cultura cristiana, la práctica, no el conocimiento del libro. Porque el libro, todas las religiones la miran con un objeto de estudio, pero para el cristiano verdadero, la Biblia es el manual de vida. La tarea, el encargo que nos deja Dios es con el cual se dirige. Pero a veces la práctica no está en nuestras vidas, solamente el conocimiento. Por eso yo quiero animarle, mis amados hermanos, a que nosotros transmitamos esa fe, pero no esa fe de conocimiento, sino una fe de acción, de práctica. Y yo quiero hacer unas preguntas más. ¿Dedicas tiempo a modelar la fe? ¿Dedicas tiempo a orar por tus hijos? ¿Oras con tus hijos? ¿Les guías a estudiar la palabra? ¿Les preguntas si leyeron algún pasaje? ¿Que si le entendieron? ¿Que vayan a la reunión de jóvenes? ¿O a la de varones si están casados? ¿O a la de matrimonio si están ya afuera? ¿Les guías a servir? ¿Tus hijos están sirviendo? ¿O solamente son espectadores? Porque todo eso tiene que ver la transmisión de la fe, el asunto de ponerse a servir. ¿Qué les modelas a tus hijos? ¿Qué haces con tus hijos? Ahora, si tú eres un papá o una mamá con hijos fuera de casa, les hablas por teléfono, les comentas tu experiencia visitándoles, tu caminar con Cristo Jesús, les compartes los principios, las verdades bíblicas, el evangelio. Les ayudas cuando tienen problemas. Le dices, mira hijo, vamos a orar esta situación, solamente Dios nos puede ayudar.
les dices cuáles son sus errores, aunque se enojen y aunque te puedan quitar el apoyo semanal o quincenal que te apoyen. Les dices sus errores, los exhortas, los animas a buscar al Señor en la palabra. Les dices, vamos a congregarnos, necesitamos del Señor. Los estimulas a la fe. Quien quiera que seas que me estás escuchando, tú puedes ser alguien que pueda estar influenciando a una generación. La idea es de que a las generaciones que están iniciando o están en camino, son a las que debemos dirigir a la transmisión de la fe. Claro, también uno como hijo puede uno influir en las generaciones pasadas que se quedaron ahí, que no quieren nada con el Señor. Claro que los hijos también podemos hacer, pero hoy básicamente quiero que pensemos y reflexionemos sobre lo importante y lo bonito es de que como padres, como adultos, podamos guiar a las generaciones a la transmisión de la fe, guiarles a que ellos abriguen el evangelio, abriguen la palabra, vivan el evangelio. De ellos sea el ministerio, que el ministerio no sea de los viejitos, sino de todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y quizás por ahí hay una persona que nos pueda estar escuchando que no ha asistido a la iglesia alguna vez. Yo quiero decirte de que si tú buscas al Señor con todo tu corazón, y pones en tu vida en primer lugar, vas a ser bendecido o bendecida. Y tus hijos van a ser bendecidos y bendecidas por transferirle la fe, el guiarles a Cristo. No hay mayor bendición que estar en Cristo el Señor, porque hay esperanza, hay ayuda, hay consuelo. Por lo menos ningún cristiano se ha quejado de que no ha sido bendecido por Dios. Todo cristiano dice, no, es que Dios me ayudó así, y es que estábamos así, no, y Dios me sorprendió de tal manera, Dios me sacó de tal lugar. Siempre el cristiano tiene cómo expresar de dónde ha estado o en qué situación se ha encontrado y cómo Dios le está ayudando. Y por eso es que la fe en nuestro Señor Jesucristo es importante, más importante que cualquier cosa que nosotros queramos o podamos heredar a nuestros hijos. Por cierto, ¿tienes culto familiar? Por lo menos una vez a la semana, reunidos en torno de la palabra, y orar un rato, inclusive hasta cantar, orar por otros, en un sentido de comunión familiar en Cristo. Tengamos por lo menos una vez a la semana culto familiar. Eso ayudaría mucho a la transmisión de la fe. Así que mis amados hermanos, la transmisión de la fe a nuestras generaciones, a los que nos suceden, a los que comienzan, es el mejor legado que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Y yo quiero compartirles en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, del verso 3 al 5, dos ejemplos muy bonitos de la transmisión de la fe. Yo quiero invitarles a que nos inspiremos en estos ejemplos. 2 de Timoteo, capítulo 1, de los versos 3 al 5. Vamos a ver dos ejemplos claros acerca de la transmisión de la fe a las generaciones que sucedían. Vamos a ver entonces, abran la Biblia. Aquí en pantalla vamos a encontrar el pasaje. Ahí en casa, si buscan en su Biblia, si la tienen, porque vamos a estar recurriendo regularmente a ella, o bueno, lo voy a estar leyendo, pero en pantalla también está para los que no tienen la escritura en su casa. Así que vamos a leer este pasaje de la Biblia y dice de la siguiente manera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites conocer de tu palabra. Nos permites haber recibido la fe. Señor, guíanos a cada uno de los que estamos escuchando en este momento este mensaje, y aún de los que no están escuchando, pero que tienen una fe en Cristo, para que esa fe no nos las quedemos nosotros,
ni la veamos como algo tan común, sino que la valoremos esa fe y compartamos esa fe con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con la familia, de tal manera de que esta bendición de estar en la fe también lo puedan recibir muchos. Y esta fe que es importante siga beneficiando a tantos y dando esperanza a tantos. Gracias, Señor. Háblanos con tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos a ver dos ejemplos de dos personas que de verdad fueron influenciados con la fe en nuestro Dios, con el Dios de la Biblia. Y la primera persona, ¿quién creen que es? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel hombre que escribió la mayor cantidad del Nuevo Testamento. Muchas cartas, algunas desde la libertad, pero en otras desde la cárcel, como es el caso de Timoteo, la carta de 1 y 2 de Timoteo. Pues yo quiero decirles, hermanos, que el apóstol Pablo es el ejemplo de una persona a quien le transfirieron la fe en el Dios de la Biblia. Fíjense que Pablo, dice en pantalla ahí, que él servía al Dios, ¿de quién? De sus antepasados. Y él servía porque le habían transmitido esa fe, ¿verdad? Él había sido influenciado. La palabra del Señor dice ahí en el versículo 3 al principio: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Cuando habla de mis mayores, está diciendo que él sirve al Dios de sus generaciones pasadas, que habían dejado el legado de la ley, de los salmos, de los profetas, que es el Antiguo Testamento, y ellos habían enseñado la importancia de aprender las Escrituras, de estudiarlas, porque hablaban del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, de manera que encontramos que el apóstol Pablo seguía la enseñanza de la línea de Asda, desde Génesis, vaya. Él estaba influenciado con la palabra de Dios, definitivamente. Y sus abuelos, su familia, era un tipo de persona que seguían a la ley de Dios del Antiguo Testamento, tenían conocimiento de eso. De hecho, Pablo dice allá en Filipenses 3:5, escuchen, ha circuncidado al 8º día, o sea que obedecía a la ley. Del linaje de Israel, reconoce que tiene una descendencia judía. De la tribu de Benjamín, o sea que una tribu dentro del pueblo de Israel. Hebreo de hebreos, dice. En cuanto a la ley, pues fariseo, ¿verdad? Porque la religión judía tenía la secta de los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas que estaban muy obsesionados con cumplir la ley de manera rigurosa, pero de manera externa, no tanto del corazón, sino nada más hacerlo por hacerlo, que después Jesús tiempo más tarde les regañó y le llamó la atención. Pero finalmente, como quiera que sea, el apóstol Pablo fue educado dentro de lo que es la ley, dentro del libro, la Biblia, que enmarca el conocimiento de un Dios poderoso, creador del hombre, de un Dios todopoderoso que tiene el control de la historia. Entonces, ese es Pablo, que cree en ese Dios todopoderoso y sigue el camino de los profetas y de los salmos. Ese es el apóstol Pablo. A ese Dios servía, dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, ¿cómo se le transmitía la fe en aquel tiempo? Quiero decirle que en aquel tiempo no había tablets, celulares, WhatsApp, no había ni libros, vaya. Entonces, ¿cómo transmitían la fe? Oralmente, hablando. Tenían que decir: hijo, ven para acá. La palabra del Señor dice, Dios de Israel dice así. Y entonces los padres enseñaban a sus hijos hablando. ¿Cómo? Hablando. No decían, prende la televisión y mira la predicación de aquel líder de jóvenes y aprende. No decía, bueno, vamos allá al templo para que te enseñe los sacerdotes y seas bien educado. Claro que tenían su situación, los maestros en las sinagogas, en el templo, tenían su función de dar clases y enseñar, pero la instrucción a enseñar a los hijos y transmitir la fe eran los padres, y el apóstol Pablo era uno de ellos. Había escuchado, había visto cómo le modelaron la fe. ¿Por qué fue fariseo?
Su papá era fariseo. Dice allá en Hechos 23:6. ¿Por qué era fariseo? Porque aprendió la fe por medio de los fariseos. Tiempo después, pues el Señor Jesús se le aparece y le muestra más claramente las cosas, y entonces deja lo del fariseo y se convierte al cristianismo. Pero el apóstol Pablo es un ejemplo bien, bien claro de alguien que fue influenciado por los padres acerca de buscar a Dios y vivir a Dios y ser celoso por guardar las escrituras, porque Pablo en otras partes dice que era celoso en cuanto a la ley, en que se respetara tal cual la letra como dice, ¿verdad? Sabemos que ahora en Cristo pues no tenemos que obsesionarnos por obedecer para presentarnos santos delante del Señor, no, porque en Cristo ya somos santos por lo que hizo en la cruz. Él nos vino a santificar. Cuando creemos en Él somos santos. ¿Por qué si obedecemos la palabra del Señor? Porque estamos en un proceso de santificación, se le llama. O sea, estamos en un asunto de componernos, de enmendar nuestras vidas en gratitud a la salvación que Jesús nos ha dado en la cruz. Pero es importante que entonces el apóstol Pablo, tiempo después, aprendió de eso. Dijo, wow, qué maravilloso esto que estoy descubriendo por medio de Jesús. Pero tuvo un caminar antes, que es el conocimiento. Él conocía la ley y las escrituras, porque había sido influenciado por sus padres le transmitieron. Miren, para el judío en aquel tiempo, y aún todavía sí debe ser, hay un pasaje muy importante que nos habla acerca de la importancia de la transmisión de la fe. ¿Qué dice Dios? Abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 6, de los versos 1 al 9. No se asusten si está muy largo este texto bíblico. Es importante que lo leamos porque nos habla qué específico es Dios en decirnos, hey, transmite la fe a tus hijos. Aquí dice eso. De manera resumida, Dios dice, hey, transmite la fe a tus hijos. ¿Ya lo encontraron? Deuteronomio, capítulo 6, del verso 1 al 9. Si estás comenzando con la lectura de la Biblia y no conoces los libros, ese es el quinto libro, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el quinto libro. ¿Lo tienen en casa? Vamos a leerlo. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mandamiento de Dios. Y miren que lo agarraban tan literal. Se ponían cositas acá, en sus puertas, así como ponemos en nuestras casas cuadritos, ¿no? De un texto bíblico de Jehová es mi pastor. Pues a lo mejor lo ponemos por adorno nosotros. Pero ¿sabes qué? No debe ser por adorno, sino para recordar, hey hijo, Jehová es nuestro pastor. Hijo, acuérdate de tu Creador. Los pasajes bíblicos que podamos tener en nuestra casa, más que un adorno,
Debe ser un recordatorio de la fe que profesamos en nuestro Dios. Ahora, el asunto del pasaje bíblico no es tenerlo exactamente ahí pegados y vivir nuestra vida. No, es tenerlos en el corazón, practicarlos. Miren, todo lo que nosotros vivimos en la fe, eso es la fe. Todo conocimiento solamente es una idea. Se convierte de verdad fe cuando tú la practicas. Por eso, este pasaje es tan precioso, el mandamiento. Primero, hay que enseñar a nuestras generaciones que no hay tres dioses. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y a ese uno debemos adorar y hablar de él, de sus mandamientos. ¿Cuándo? Pues todo el tiempo, al acostarte y cuando te levantes en el camino. ¿A quién le da este mensaje? ¿A los hijos o a los padres? Pues a los padres. Y para aquel tiempo, cuando leían esta porción de la escritura en los rollos, decían, oh, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y había una transmisión de fe por medio del habla, porque no estaban ahí no tenían las casas, las familias, un librerito con un montón de rollos acomodaditos. Saca el libro de Deuteronomio. No había eso. Solamente quien estaba bien billetudo, pero billetudo de verdad, podía hacer una copia. Es como que dijéramos, ahorita en tiempo quien tiene billetes saca el último iPhone y lo tiene ahí en su mueble de dispositivos electrónicos. ¿Quién usted tiene un iPhone de la última generación que vale como 25,000 pesos? ¿Quién lo tiene? Bueno, yo no, Si piensan que yo no. Así más o menos era como tener una parte de la escritura. Entonces ellos cuando se reunían les recitaban la palabra y paraban oreja, pero bien que la paraban porque tienen que aprender. Y hay que enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Así que Pablo viene de esa influencia, viene creciendo con esa cultura de que los padres enseñan a los hijos la fe. Y el pasaje dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Está diciendo, yo sirvo a Dios porque mis mayores me transmitieron eso, pero lo hago con limpia conciencia. Esto lo dice aquí porque él fue perseguidor de los cristianos, según la historia, hasta que Cristo se le aparece y le confronta, y entonces ya se pone a cuentas con el Señor Jesús, y desde entonces se convierte en seguidor de Jesús y predicador a los no judíos. Entonces dice, ahora estoy limpio, dice Pablo, ya no tengo nada que me acuse. Porque quizás se le podía acusar de ser alguien que blasfemaba contra Cristo o a lo mejor alguien que perseguía a los cristianos, pero ahora ya no, se había convertido. Por eso cuando Pablo escribe dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y que así debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos a servir a Dios con una limpia conciencia, de una manera así bonita, pues, que seamos agradables a Dios y enseñar a nuestros hijos a ser agradable a Dios todo el tiempo, no importando si hay comida, si hay vestidos, si hay celular, no importa, esas cosas son bonitas, pero son cosas secundarias. Lo importante es la fe en el Señor, lo que hay dentro en el Espíritu. Así que Pablo servía con limpia conciencia y Pablo decía, doy gracias a Dios. Pone el pasaje, dice, doy gracias a Dios. Y daba gracias a Dios, fíjense, aquí llama la atención que no da gracias a Dios exactamente porque sirve. O sea, está diciendo de que sirve a Dios, sino que da gracias a Dios porque podía recordar en oración a quién. A Timoteo, dice. Escuchen, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, está dirigiendo esta carta hacia Timoteo, un siervo de Dios también, pastor en ese tiempo. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo, yo doy gracias a Dios porque puedo recordarte cada vez que oro y me lleno de gozo. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo por Timoteo? ¿Por qué oraba por Timoteo? Porque lo amaba desde luego. Dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar. ¿Saben que Timoteo para Pablo veía a Timoteo como un hijo en la fe.
Y también a Tito, que es alguien que le escribe una carta también. Fíjense que dice, escuchen, qué dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 1:2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en 2 de Timoteo también comienza su carta así y le dice en el 1:2, a Timoteo, amado hijo. Uno podría decir, no, pues sí, que pues es una manera de saludar y ya. Sí, claro que sí, no digo que no, pero ellos los veía, él se veía como un padre espiritual a estos jóvenes que comenzaban a predicar, a ser pastoreados. Hagan de cuenta que, digo, no estoy tan viejito, ¿no? Pero vamos a suponer que yo fuera Pablo y que Isaí fuera Timoteo, ¿no? Así. Ay, y no fuera mi hijo de verdad. Ay, verdadero hijo en la fe, porque está siguiendo los pasos que le estoy enseñando, le estoy instruyendo, le estoy guiando a buscar a Dios. Y más adelante, aviva el fuego del don que hay en ti y que se te puso por manos. Y le va a hablar varias cosas, que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Le habla varias cosas en la carta, pero se dirige a él como hijo, porque lo valora como hijo, ora a él como hijo. De hecho, lloró por él. O lloró junto con él cuando Pablo se despidió de muchos pastores allá en Éfeso, donde verán, sí, de Éfeso. Él lloró, porque miren, dice aquí la palabra del Señor, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, ¿por qué lloraba el apóstol Pablo acá? Y ¿por qué se acordaba de las lágrimas? ¿Por qué se acordaba de las lágrimas del apóstol Pablo? Pues se acordaba de las lágrimas porque probablemente allá en Hechos capítulo 20 aparece que Pablo desde Mileto llama a varios pastores y les dice, ¿sabes qué? Vénganse porque me voy a despedir de ustedes, ya no me van a volver a ver. Y empezaron a orar y a llorar ahí, porque Pablo sabía que algo fuerte le esperaba en Jerusalén. Recuerden que estaban ahora contra Pablo. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y Pablo, como no se cayó la boca para hablar del evangelio y lo dijo donde quiera que fue a predicar, pues le traían muy en algunos religiosos de aquel tiempo, de manera de que se despidió de muchos pastores y entre ellos estaba seguramente Timoteo y lo que se cree. Y entonces Pablo a lo mejor estaba corriendo y diciendo, ay, me acuerdo de tus lágrimas, como que de la última vez que nos vimos. Ay, pero deseo verte de nuevo. ¿Por qué? Porque es su hijo, a quien está instruyendo, al que le está enseñando cómo pastorear. Y esto nos ayuda a recordar algo importante, que a lo mejor tú como persona que existes, a lo mejor no tienes hijos, probablemente no tienes ni nietos, vaya, ni sobrinos tienes, pues puede ser, pero ¿a poco no puedes tener hijos espirituales? ¿Acaso no puedes decir al joven, al niño allá, hey, hijo, mira, no es así, ven acá, acércate? La palabra del Señor nos enseña, ¿no? Siempre dar esa exhortación. Creo que a veces como iglesia nos ha faltado eso, el creernos cada uno como mensajeros de Dios para llamar la atención. Uno a veces como padre dice, bueno, no le voy a decir nada al hijo del hermano o de la hermana porque pues por eso tiene su papá. Pero a lo mejor el papá pues ni nada que ver, no dice nada a su hijo. Pues tú tienes que decirle, pero se va a enojar él, se va a enojar la mamá o el papá que le dije a su hijo. Pues ¿qué no se enojaron con el apóstol Pablo? ¿No se enojaron con Jesús por decir la verdad? Eso sí, tiene que ser con la verdad bíblica, con la instrucción bíblica, que no siempre es un recaño, siempre es un consejo, una palabra de ánimo. Aunque eso no sean nuestros hijos, podemos ser padres de hijos espirituales. Desde luego, también de los hijos físicos, ¿verdad? Tenemos que enmendarlos en la fe. Si te encuentras a un chico por ahí caminando, ahí haciendo cosas que no son buenas y sabes que ha venido a la iglesia, oye, ven para acá, quiero platicar contigo, ¿qué estás haciendo? Probablemente te diga, pues ni eres mi papá, ¿por qué me dices eso? ¿Qué le vas a decir tú? ¿No estamos en Dios? ¿No estamos en Cristo? ¿No dices tú seguir a Cristo? Si te dice no, está a tu lado. Le evangelizas, ¿no? Y te dice, no, sí es cierto. Le enseñas. Entonces podemos ser como Pablo, padres espirituales, transmitiendo la fe, transmitiendo el servicio. Quizás tú no fuiste influenciado por tu papá, por tu mamá hacia la fe. Yo sí, gracias a Dios. Mis padres fueron misioneros, han sido diáconos, tesoreros, maestros.
etcétera. Sí he sido influenciado, como quiera que sea, sí ayuda a eso. La gloria es para Dios, desde luego. Pero si tú no fuiste influenciado, no importa. Tú vas a comenzar esa nueva generación de personas que van a influenciar hacia la fe. Hazlo. Y no solamente con tus hijos, sino con otras generaciones, aunque no sean tus hijos. Eso es importante. Incluso hijos y jóvenes a sus primos, díganles, hijo, oye primo, está bien lo que tú estás haciendo, pero primero debes pedirle a Dios que te ayude en este asunto que estás teniendo. Tenemos que transmitir oralmente la fe. Quizás la gente ya no quiere que le abras la Biblia, que le des un montón de textos bíblicos, porque pues ya hay gente que va a las puertas a tocar así y sacan un librito con muchas figuritas. No, a lo mejor no necesitas sacar la Biblia, tienes que expresar tu experiencia con Dios, claro, fundamentado en pasajes bíblicos que te sabes de memoria y que les compartes en el momento. Así que, a mi amado hermano, tenemos mucha tarea en el asunto de transmitir la fe como Pablo. Pero ¿saben qué? También Timoteo, a quien escribe Pablo, es un ejemplo de una persona a quien le fue transmitido la fe. Por eso dice aquí Timoteo. Timoteo tenía la fe enseñada por su familia. Y cuando Pablo escribe a Timoteo en su carta, hace esa mención y dice la Biblia, trayendo a la memoria, hace su recuerdo de Pablo, la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Pablo, Timoteo, perdón, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones. Pablo decía, yo recuerdo, dice, que hay una fe no fingida en ti. ¿Qué será una fe fingida? ¿Qué será una fe fingida? Tener una fe fingida es una fe hipócrita, es decir, aparentar que se está en la fe, pero no se está en la fe. Algunos me han preguntado de algunos jóvenes, oiga hermano, pero entonces ¿qué hacemos cuando alguien nos pregunta acerca de que por qué, si son cristianos, en la iglesia ciertas personas hacen esto? Híjole hermano, pues testimonio, ¿no? Porque uno como pastor quisiera, no, la iglesia, todo bien, no, nadie se equivoca, no, ningún error. Uno quisiera decir así, ¿no? Pero la verdad es que la iglesia que nos reunimos no porque seamos los más santos y perfectos, sino porque estamos en búsqueda de eso. La santificación nos lo da el Espíritu Santo. Ya somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz, pero la santificación es un proceso. Y entonces, en una iglesia siempre hay una persona que se equivoca, o que peca, mejor dicho. Eso de equivocar suena así medio que cualquier cosa. Una persona que cae en pecado, y en pecado constante, y no deja ese pecado. Y de repente viene a la iglesia. Y entonces, ¿qué onda con él? Pues probablemente anda fingiendo una fe. Aparenta que es cristiano, pero allá afuera vive otra cosa. Eso para muchas personas es tropiezo. Pero nosotros cuando venimos al templo no debemos mirar al que cae, sino a Cristo. Venimos acá porque queremos aprender de Cristo y debemos entender en nuestra mente de que todos tenemos el problema de ser imperfectos o pecadores. Todos somos pecadores. Nadie puede dejar de pecar, por eso Jesucristo murió por nosotros. Cuando venimos al templo a buscar perfectos, ya nos amolamos. Uno no viene al templo a buscar perfectos, uno viene al templo a buscar el rostro de Dios en unidad, a aprender de la palabra, a adorar y a ver cómo puedo yo crecer en santificación, en pureza y cómo puedo ayudar yo a otro, no a criticar. Pero la verdad es que muchos de los que vienen, pues no tienen ni ganas ni de mejorar ni de ayudar a otros. Y no tienen ni mayor intención de aprender de la Biblia, solamente es un ir por ir. Y es posible que entonces si de una fe fingida, aparentan venir, aparentan estar, su cuerpo está presente, pero su espíritu, o sea, su pensamiento está ausente. Eso puede ser una fe fingida, que quizás no se mete ni en la obra, no ora, no lee la Biblia. O sea, ¿quieres saber si tú eres alguien que probablemente tienes una fe fingida? Si tú no lees la Biblia, no oras entre semana, no buscas a Dios, no buscas a tus hermanos y nada más quieres ir puro domingo así de vez en cuando y cuando tengas tiempo, entonces es una fe fingida. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento. Al principio pues hablando acerca de una fe práctica.
La fe no es un conjunto de conocimientos. Claro, empieza con un conocimiento, no digo que no, pero ese conocimiento se vuelve, tiene pies, tiene manos, es acción. Por eso Santiago le dijo, a ver, por mis obras te muestro mi fe. Entonces, esa fe es la que debemos transmitir. Y el apóstol Pablo dice, ay, Timoteo, es una fe no fingida. ¿Por qué? Porque ya sé lo que creen, ya los conocí, y ya sé cómo hacen, cómo viven. Seguramente leían la Biblia, oraban, cantaban. En ese mismo momento, pues Timoteo cosa era pastor, y joven y chamaco, porque siempre se ha criticado que era un pastor muy joven. Y una vez le dijo que no tenga nadie en poco a tu juventud. No, chale ganas. Tú puedes, nadie te menosprecia, tú sé ejemplo, pero estás chiquito, pero tú ese ejemplo, hijo. Estaba en el ministerio. O sea, no tenía una fe fingida de que, sí, soy, Precisamente el fariseo es eso. El fariseo es alguien que pretendía estar en la ley de Dios, pero en realidad su corazón no. Era pura práctica, pero sin corazón. Dios quiere un corazón en devoción a Dios, hacerlo con amor para Dios, pero en práctica. No sirve de nada de que, si yo amo tanto a Dios que hay que ser buenos, pero no eres bueno. Pues nada más es un pensamiento. No, tiene que ir acción con conocimiento, las dos cosas. Pero entonces, Timoteo era alguien que tenía una fe no fingida. Imagínate que tu hijo que me estás escuchando, aquí que me están escuchando, que les digan, oye, Alondra, tú tienes una fe no fingida. Oye, Caleb, tienes una fe no fingida. Qué bonito. Isaí, tienes una fe no fingida. ¿Cómo se escucha? Ahora que digan, Karen, tu fe es fingida. ¿Cómo se escucha? Se escucha así feo, ¿verdad? Así, no, así como que me dijo hipócrita. Pues sí. Pero Timoteo no tenía fe fingida, sino que había heredado una fe verdadera por parte de Loida, dice. ¿Quién fue Loida? Su abuela, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida. Antes que existiera Eunice, existía Loida. Y Loida fue influencia para Eunice. Y Eunice para Timoteo. De hecho, Timoteo, junto con su abuela y junto con su madre. Ahí está la imagen, miren ahí. Según está un muchacho joven ahí, ¿verdad? Y de su infancia con dos mujeres, la abuela y la mamá. Abuelas que me escuchan en casa. Aunque tengas 90 años ya, no importa que tengas 90 años, tú puedes seguir influenciando a tus nietos, a tus hijos, a la fe. Seguir dirigiéndoles el camino. Ora por ellos en tu casa. Cierra tus ojos. A lo mejor no puedes salir a evangelizar, a venir a hacer el aseo porque los pillos no te lo permiten. No puedes salir a dar clases. No sé qué estás limitado tú, pero dobla tus rodillas, cierra tus manitas, ponte a orar y dile, Padre, te pido por cada uno de mis nietos, nombre por nombre, y por cada uno de mis hijos. ¿Saben? Mi abuelito me acuerdo que así oraba. Y yo tengo un recuerdo muy bonito de mi poquito Bartolito, así se llama, Bartolo. Un nombre no muy bonito, pero muy bonito recuerdo, que oraba por todo de uno de sus nietos. Y te pido por los hijos de mi hijo Elías. Y te pido por cada uno de mis hijos de mi hijo Elías. Y así empezaba, y ya sabía que iba para largo, porque no eran dos hijos que tenía muchos hijos. Y yo recuerdo esa oración tan preciosa. Y ya estaba mi abuelito, de hecho. Tú puedes orar por tus nietos, por tus hijos, y de repente hablarles, hijos, ¿ustedes van al templo? Hijos, ¿están leyendo la Biblia? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué les dijeron en los jóvenes? ¿Qué te había dicho Dios en la semana? Acuérdense que nosotros los cristianos, aunque nos llama la atención lo malo, no lo hacemos. Le pedimos ayuda al Señor Jesús en oración, que nos dé las fuerzas para no caer en tentación. Hijos, busquen el rostro de Dios, dejen la tablet de un ratito, hijos, no estén viendo esas películas, etcétera. Cada abuelo puede ser una influencia a su generación mientras viva. Una vez que se muera, pues ya no va a hacer nada. Ahora es el tiempo. A lo mejor te van a señalar, a nadie le gustan que le digan las cosas. Ya abuelo, vas con tus consejos otra vez. No importa. Más vale que digan, ya vas otra vez, a que no digas nada. Y ustedes, mamás o papás,
¿verdad? Aquí habla de la madre de Eunice. El padre en este momento no aparece en el pasaje. Él era griego, no tenía esa influencia, más no fue posición a Timoteo. Pero la madre de Eunice fue responsable también de seguir con la fe. Y mamás, muchos que están en casa, están ocupadas con los quehaceres, muchas trabajan y aparte de trabajar, atienden a los niños y quizás tienen ministerio en la iglesia. Tenemos que darnos el espacio, padres y madres, para enseñar a nuestros hijos, modelar a nuestros hijos la fe. Todo lo que tú hagas y que no hables, eso aprenden tus hijos. Recuerda esto, todo lo que tú haces y no hablas, tus hijos aprenden. Si tú ahorita no le dedicas tiempo a fomentar en sus corazones la búsqueda del Señor, el temor al Señor, no esperes que cuando tengan 20 años y terminan su carrera, sean buenos cristianos. No esperes que tengan un matrimonio exitoso. No te extrañes si tuvieron alguna adicción de alcoholismo y drogadicción. No te extrañes, eso es normal. Si tú no haces nada ahorita, más si tus hijos son pequeños, no pidas buen fruto en el futuro. Tiene que ser ahora, empieza a sembrar. ¿Qué es primero, la cosecha o la siembra? La siembra. Tal cual como siembras, así cosecharás. ¿Siembras fe en tus hijos? Cosecharás fe en tus hijos. ¿Siembras temor en tus hijos? Sembrarás temor en tus hijos. ¿Siembras en tus hijos? No es tan importante el buscar a Dios. De vez en cuando sí. Eso van a aprender tus hijos. ¿Prefieres las fiestas que vienen al templo? Eso aprenden tus hijos. Unas chelas de vez en cuando, un cigarrito, no hace nada mal a nadie. Eso aprenden tus hijos. No voy a dar el diezmo, pues, ¿para qué? Eso aprenden tus hijos. Pues con que vaya al templo y no hay que servir, eso aprenden tus hijos. Todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas y no vean tus hijos y vean tus hijos, eso van a hacer. Todo lo que tú dices con tus bocas, sí va a quedar en el corazón de tus hijos. Mi papá decía esto, hablaba de esto. Ajá. Pero mi papá ni hacía eso. No es tan importante entonces porque nada más lo decía. Abuelos, abuelas, padres, madres, ¿saben qué? Tenemos que vivir la fe y transmitir esa fe, delegar esa fe. Dice la Biblia, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Asegúrate que la fe en Cristo Jesús, la vivencia de la fe, puesta en práctica como lectura de la Biblia, la oración, el amor al prójimo, mediante ayuda social, evangelismo, misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa praxis de manera constante, con devoción, la vivas y transfiérela a tus hijos. Y finalmente podrás decir, mi fe, la fe que nos ha dejado el Señor, seguramente está en ti. Y lo bonito será de que no lo digas tú, sino que alguien por allá, un hermano, un vecino, diga, ay, oye, pero qué hijos tan dedicados tienes, ¿no? Son de buena palabra, son muy educados, van al templo, ¿no? Se ve que conocen de la palabra, buscan a Dios. Son diferentes. ¿Por qué son diferentes tus hijos? Aunque están casados, respetan a sus esposas. Los veo muy tranquilos. Seguramente están en Dios. Que digan así de tus hijos. ¿Te gustaría? Pues no esperes que parezca solo. No va a parecer solo eso. Tienes que hacer algo. Voy concluyendo, hermanos. Encontramos entonces en este pasaje de la Escritura lo bueno de que haya padres espirituales, así como Pablo, y padres terrenales, así como Loida, como Eunice y como los padres y familiares de Pablo. Es importante que haya padres espirituales y padres terrenales transmitiendo la fe en Dios, el servicio a Dios, la búsqueda de Dios. Seguramente que el Señor quiere levantar de la iglesia pastores, misioneros, maestros, ministerios de servicio social, ministerios de ayuda al prójimo. Quiere levantarlos, los quiere levantar
¿Sabes por qué no hay? Te voy a decir por qué no hay. Porque nuestros hijos no están en su corazón con la idea de que existo para servir a mi Dios. No, ellos están pensando, existo para terminar mi carrera. ¿Tú mismo piensas así? Yo quiero invitarles a que cambiemos el concepto de nuestra mente y digamos, existimos para amar a Dios, primeramente, amar a las personas y servir a la gran comisión. 3 cosas. Después de ahí, mi carrera, mi trabajo, mi escuela, mis empresas, todo eso, segundo término. Cuando si llegamos a pensar así, habrá muchos maestros para jóvenes, habrá ministerio a los hospitales, habrá ministerios para las cárceles, habrá ministerios a pueblos o a colonias de bajos recursos, habrá atención a niños analfabetos. Y con esto me refiero a la transmisión de la fe, a compartir la fe mediante el servicio quizás, o tocando las puertas con un ministerio de evangelismo, o a misiones mundiales, o pastores para niños, para adolescentes, consejeros que pues estén centrados en el Señor, echándole ganas, firmes. Lo lograremos si nuestros hijos tienen una conciencia de que, como dijo Samuel, el Samuel no, heme aquí, así dijo, ¿verdad? Elí, Elí pensó que le estaban, Samuel pensó que le estaba llamando Elí, ¿no? Y dijo, no, te está hablando Dios. ¿Y qué dijo Samuel? Aquí estoy, ¿no? O heme aquí, que tu siervo oye. Sería padre que tus hijos dijeran eso. Y no solamente los chiquititos, sino los adultos casados, pues, también. Que estén aquí matrimonios grandes. Aquí estoy, hermano, vamos a iniciar un ministerio de matrimonios. Aquí estoy, hermano, vamos a hacer un ministerio de oración. Hermano, ¿por qué no hacemos un ministerio para gente adulta, mayor? Hermanos, aquí estoy, ¿por qué no hacemos un ministerio para mujeres solteras? Hermano, aquí estoy, ¿por qué no hacemos un ministerio para personas con hijos con discapacidad? Vamos a ministrarles, vamos a llevar el evangelio. No hay, ¿por qué no hay? Porque no ha habido una transmisión de fe, o una transmisión de fe completa, correcta. Solamente ha habido un conocimiento muy ligero quizás, pero no tal cual como la fe debería ser. Por eso, mis amados hermanos, madres, padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, la labor más importante, más loable que nosotros podemos hacer es transmitir la fe. Dice ahí, si queremos dejar un legado de valor a nuestros hijos, entonces transmitamos la fe. Transmitir la fe a nuestras generaciones, que las nuevas generaciones es una labor loable. ¿Por qué es loable? Porque si tú transfieres la fe, compartes la fe, delegas la fe, enseñas la fe, lo recibirán tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿Cuál es la mayor ganancia? La vida eterna. Pero si tú, sin querer o a propósito, truncas la fe, no la enseñas, se va como perdiendo. A lo mejor hasta tus nietos pudieran tener la fe, pero bisnietos ya no, tataranitos ya no. ¿Cuál es su fin? El lago de fuego. Y desde luego no había ayuda al socorro de Dios, porque no conocerían a Dios. Por eso, hermanos, es importante la transmisión de la fe. Y creo, animales, de que lo que tú estés haciendo en casa con tus hijos, casados, lejos de casa, o casados en casa, o chiquitos, o jóvenes, adolescentes, lo que tú estás haciendo está bien. Debes hacer algo más porque algo no estás haciendo bien. Yo quiero invitarte a que evalúes tu vida. Evalúes qué estás haciendo como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como tío, como tía, como padre espiritual. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que podamos mejorar? Y si tú eres alguien que me escucha de que eres nuevo en el asunto del evangelio, sigue con nosotros. Vas a seguir aprendiendo muchas cosas de nosotros.
Busca la Biblia en especial, léela, estúdiala, que el Señor te enseñe. Sigue la fe en el Señor Jesús. Si tú lo haces, le vas a enseñar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietitos. Tu familia va a ser bendecida. No hay familia que no sea bendecida que esté con Dios. No hay familias maldecidas en Dios. Sin Dios, sí puede haber familias en muchas dificultades, sin auxilio y sin aliento. Así que tú, si me escuchas por primera vez, o te conectas por primera, por segunda vez, pero no has venido a la iglesia, sigue buscando a Dios en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos allá donde estás, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque siempre nos das instrucción. Gracias por Pablo, por Timoteo, como ejemplos de personas que te sirvieron, que fueron influenciados con el evangelio de la salvación, que sus padres fueron responsables en transmitir la fe, la práctica, el servicio a Dios, la devoción. Señor, Deuteronomio hemos visto también hay un pasaje tan claro que nos dice de la importancia de transmitir la fe a las demás generaciones. Señor, verdaderamente necesitamos tu ayuda y dirección para que lo hagamos de la mejor manera y con sabiduría. Ayúdanos, Señor, por favor, y que la fe que nos has dejado, Señor, que es una bendición para nosotros, podamos seguir compartiéndola de generación en generación. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.